los objetivos de esta delegación era comprobar cómo se está poniendo en práctica ese acuerdo Unión Europea-Turquía, ese contrato, porque en realidad lo que hemos hecho es que la Unión Europea ha contratado a Turquía para que Turquía actúe como agencia de deportación de la Unión Europea. Es decir, por 6.000 millones de euros nos van a prestar un servicio, el servicio de deportar a los refugiados y a las refugiadas. Les hemos puesto precio a la vida de estas personas y a los derechos humanos, porque parece ser que si tenemos dinero y pagamos a Turquía, pues ya no hace falta que cumplamos la legislación internacional y nuestras obligaciones. Y por eso esta misión también tenía como objetivo eso, saber cómo se está aplicando ese acuerdo en Turquía. Hay una realidad en Turquía y es que es muy diferente la situación de las personas sirias de las personas no sirias. Solo las personas sirias tienen acceso a lo que se llama la protección temporal, pero todos aquellos que no sean de Siria sí que el objetivo es que sean deportados. En estos momentos hay 2,7 millones de sirios y sirias con esa figura de protección temporal. Solo el 10% está viviendo en los campos y las personas que están fuera de los campos, sobre todo, están en una situación absolutamente terrible, en unas condiciones de explotación laboral. Nos contaban cómo están trabajando en las fábricas por 200 euros al mes, cómo incluso niños de 10 años están siendo explotados en las fábricas, niños sirios, es decir, se les está utilizando también como mano de obra barata en Turquía. Aparte de eso, ya contaba Cornelia todas las dificultades que tienen de acceso a la sanidad, de acceso a la educación. Y, insisto, estamos hablando solo de los sirios y las sirias porque todos los demás no tienen esa figura de protección y, por tanto, el objetivo es que sean deportados a sus países de origen. Visitamos 2 centros de deportación, 2 centros de detención en Turquía. El primero, el centro de Edirne, un centro que está cerca de la frontera con Grecia. Es un centro en el que en esos momentos se encontraban dentro del centro como 397 personas. Es un centro en el que llevan aquellas personas que son detenidas por la policía, por la gendarmería turca cerca de las fronteras o en las ciudades. Es decir, no son aquellos que deportamos desde Europa, eso es el otro centro, sino que son los que son apresados, detenidos cerca de las ciudades, los llevan al centro de Edirne. En estos momentos había 397 personas, hasta de 40 nacionalidades. Había de Irak, Afganistán, Palestina, Myanmar, Eritrea y otras tantas. Pudimos hablar con los internos. La verdad es que la situación era absolutamente terrible. Estamos hablando de habitaciones con 12 camas. Algunos nos contaban cómo llevaban 2 meses sin haberse ni siquiera cambiado de ropa porque no les daban ropa para cambiarse. Y, como decía Cornelia, tampoco tenían acceso a las ONGs, no tenían acceso a los abogados, dificultades para acceder al médico dentro del centro. Pudimos hablar con una mujer de Afganistán que estaba esperando a ser deportada probablemente, un grupo de pakistaníes a los que no se les había dejado pedir asilo, incluso dos personas que decían ser menores y que estaban también en el centro de detención. Hay que decir que, y una de las cosas yo creo más importantes, es que muchos y muchas de las que estaban en este centro nos denunciaron que habían sido devueltos en caliente desde Grecia o desde Bulgaria, es decir, directamente expulsados sin la posibilidad ni siquiera de pedir asilo. Y el otro centro que visitamos es el centro de Kirklareli, y este centro sí que es un centro que actúa dentro del acuerdo Unión Europea-Turquía, porque es el centro al que llegan aquellos refugiados y refugiadas que son deportados desde las islas griegas. Es decir, era un centro de refugiados, era un centro de recepción, pero desde el 1 de abril y con la firma del acuerdo se ha convertido en un centro de deportación, en un centro donde directamente llegan desde las islas griegas, los trasladan a este centro y desde ahí esperan a ser deportados. Es un centro que se construyó con dinero de la Unión Europea, con fondos de la Unión Europea, y de hecho creo que una de las cosas que más impacta es que
todo el centro está lleno de banderas europeas para que quede bien claro que es Europa quien ha pagado este centro y que al final lo que se está haciendo en este centro es aplicar las políticas que se han diseñado en Europa, en Bruselas. Cuando estuvimos en el centro había 416 internos de Afganistán, Bangladesh, Pakistán, Irán, Myanmar, Marruecos, Argelia, esperando a ser deportados. La verdad es que las personas de la Dirección General de Migración que nos enseñaron en el centro nos lo estaban enseñando realmente orgullosos de ver, para enseñarnos cómo Turquía está cumpliendo la parte del acuerdo con la Unión Europea y cómo están haciendo los deberes que les hemos puesto desde Europa y están deportando a todos aquellos que quieren que desde Europa les pedimos que deporten. Tuvimos también contacto con varias personas en este centro e insisto, la misma situación que en el otro centro. No tenían posibilidad de pedir asilo, no tenían acceso a abogados, las ONG tampoco tenían acceso al centro, los periodistas, por supuesto, no tenían acceso al centro. Y el centro de Kirklareli es uno de los 6 centros que hay en Turquía que han sido pagados con fondos de la Unión Europea y que han pasado a ser de centros de recepción a ser centros directamente de deportación. Yo voy a continuar en alemán, en mi lengua materna. Muchísimas gracias por estar aquí en esta rueda de prensa. La delegación que preparamos a muy corto plazo a Turquía no nos llevó a los grandes campamentos de refugiados en los que estuvieron los jefes de Estado y de Gobierno, sino que en particular estudiamos la situación de los campamentos de devolución, de aquellos que se devuelven y donde no están sirios y son realmente cárceles, las cosas como son, que fueron devueltos de Grecia. Sobre todo hay afganos, iraquíes, iraníes, pakistaníes y también gente de Cisjordania y de muchos otros países, también de Bangladesh y de otros países. O sea que un gran espectro de países, por así decirlo. Y esos campamentos están en la frontera con Bulgaria y Grecia. Nosotros estuvimos en la frontera turco-siria, en concreto en Kilis. Sobre esto hablará Yursu. Directamente, decía, con la frontera con Siria. Y allí también estuvimos en Gaziantep, una gran ciudad que está en las proximidades. Esto respecto a las localidades que visitamos, un 90% de los refugiados, como sabrán ustedes, no viven en campamentos, sino fuera de los campamentos. Sin embargo, es sumamente difícil en esas cárceles donde se les devuelve el establecer contacto. Y también para los refugiados es una situación muy complicada porque, por ejemplo, las ONGs casi no tienen acceso, los abogados solo gracias a la ayuda de las ONGs tienen siquiera la posibilidad de entrar allí. En su caso, y casi es imposible realmente establecer un contacto con el mundo exterior. Sabemos que un 95% de las ONGs son controladas y colaboran además con el gobierno. Los refugiados, decía, voy a hablar sobre los problemas principales antes de entrar en los detalles respecto a los diferentes campamentos. Hay que decir a las claras que los problemas ya empiezan en Grecia. Los que no son sirios no tienen ningún tipo de posibilidad de presentar una solicitud de asilo. Se les es denegado, les convencen de no hacer esa solicitud, obtienen diferentes informaciones y así llegan a Turquía. Y en Turquía se dice, bueno, nosotros vamos a basarnos en la decisión de las autoridades griegas y por eso, dicen, no vemos gran margen de maniobra. Por tanto, básicamente se aplica el principio, ese derecho de asilo, de presentar una solicitud de asilo, es violado tanto por parte de Grecia como en Turquía.
De facto, por tanto, no hay casi nadie que esté en condiciones de hacer valer sus derechos individuales, de por qué han huido. Tampoco hay interpretación y no hay un acceso a través de las ONGs y se carece de cualquier tipo de información. En algunos campamentos teníamos la impresión de que algunos ni siquiera sabían dónde se encontraban verdaderamente. Hay algunos casos de asilo, sobre esto hablarán algunos colegas, algunos casos, decía, en los que realmente tendrían buenas posibilidades de ser reconocidos como refugiados o de otra manera. Y nosotros nos hemos encontrado con algunas de estas personas. Tenemos ejemplos. Hay grandes problemas respecto a medidas de integración. No se puede hablar de que Turquía esté en condiciones. Hasta 2013 no existía legislación en materia de asilo. Ahora, sobre la marcha, se ha puesto algo, pero no hay medidas de integración que, por ejemplo, sirvan para los sirios que están en Turquía. Tampoco hay infraestructuras como para ello. Por tanto, es muy, muy difícil para la mayoría de los sirios el poder llegar o acceder, por no hablar de los no sirios. Otro problema es la escolarización de los niños. Se puede hablar de una generación perdida, tanto en el caso de sirios como de no sirios. Muchísimos niños llevan casi 5 años sin acudir a la escuela porque no es posible llegar a ellas. Y además, no hay acceso a las escuelas públicas. Por ejemplo, tampoco hay escuelas sirias propias. Si miramos las conclusiones, podemos decir lo siguiente. En primer lugar, el intercambio de refugiados entre Grecia y Turquía no se produce de conformidad con las normas internacionales. Por ejemplo, el poder presentar una solicitud de asilo, el acudir a un abogado, el que se respeten los derechos fundamentales, pues todo esto es violado. En segundo lugar, algunos refugiados con los que nos hemos entrevistado y que tendrían verdaderamente posibilidades de ser reconocidos, esto no se produce, por tanto, se les priva de un derecho fundamental individual, esto hay que decirlo así, a las claras. En tercer lugar, los no sirios están fuera de cualquier tipo de espacio jurídico, carecen de cualquier tipo de derechos. Esto va en contra del Convenio de los Refugiados de Ginebra y también va en contra de los derechos fundamentales europeos, de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. También los menores, la situación de ellos, por ejemplo, se violan los derechos con arreglo al Convenio sobre los derechos del menor. Decía que se están violando los convenios que he mencionado. Tampoco hay un control verdadero de los recursos financieros que envía la Unión Europea a Turquía. También el tema del reasentamiento es muy opaco, no hay transparencia, con lo cual es necesario seguir esto de cerca. Lo vamos a hacer desde la Comisión de Libertades. También vamos a examinar la propuesta de la Comisión respecto a que Turquía se considera un país seguro. Lo vamos a rechazar esa propuesta y, por lo demás, tendremos que seguir muy de cerca la situación de los refugiados en los campamentos de Turquía. Y vamos a reunirnos con activistas europeos, por ejemplo, el 1 de junio en Bruselas. Gracias. El tercer día de la delegación fuimos a la frontera con Siria. Concretamente, primero, como comentaba Cornelia, Gaziantep, donde nos reunimos con las responsables de la ACNUR, y luego nos trasladamos a media tarde a Kilis, una ciudad de unos 80.000 habitantes, más casi 120.000 personas refugiadas, que está situada a 5 kilómetros escasos de la frontera con Siria, pero en la que hay dos campos de refugiados que están situados en la misma frontera con Siria y que han recibido ataques de cohetes, al igual que Kilis, y también tiroteos a ambos lados de la frontera. Desde enero
Kilis, toda esa zona ha recibido al menos 70 impactos de cohetes lanzados por Daesh, por ISIS, que han causado unas 21 muertes. El día que fuimos nosotros, a media tarde, aquella mañana, habían caído 2 cohetes en la misma ciudad de Kilis. Bueno, con la gravedad, además, de que esos campos, cuando fuimos, llevaban un par de días cerrados, es decir, había 40.000 personas encerradas en esos campos y con riesgo de ser atacadas por cohetes, como decía, o por tiroteos al otro lado de la frontera. En Kilis lo que hicimos fue recabar testimonios de personas que habían cruzado, en algunos casos hace unos meses, y en otros en el último mes. Probablemente hablamos con 2 de las últimas personas que lograron cruzar en esa parte de la frontera. Recabamos testimonios, como os podéis imaginar, muy duros, como el primero, cuando nos reunimos con un periodista sirio y un profesor de matemáticas, realmente indignados con la actitud de la Unión Europea, porque obviamente se sentían no solo abandonados, sino que sentían que los Estados miembros de la Unión Europea no estaban haciendo nada, o directamente estaban dejando la situación terrible por la que pasan los desplazados en Siria, pero también la situación de abandono que sienten en buena medida en Turquía. Por ejemplo, uno de ellos, Ahmed, nos comentaba por qué al menos la Unión Europea no es capaz de financiar directamente la construcción de escuelas y la formación y preparación de profesores, para evitar precisamente lo que Cornelia contaba, de una generación perdida entre las personas refugiadas en Turquía procedentes de Siria, aunque no solo de Siria. Una generación que está creciendo sin educación, sin seguridad y, por lo tanto, sin futuro. Hablamos también con Hussein, un joven de 15 años que había cruzado la frontera un mes antes y que fue disparado por los guardas de frontera turcos cuando observaron que Hussein estaba mirando hacia la frontera, acompañado de un primo de 11 años. Le dispararon, una bala le atravesó los 2 muslos, afortunadamente solo tocó músculo. Hussein y su primo esperaron un poco a que los guardias de frontera se preocuparan y ocuparan de otro grupo de personas refugiadas que trataba de cruzar también hacia Turquía, y aprovechando ese lapsus, lograron cruzar a través de la trinchera y de la valla, al lado turco, ¿no? Otro caso es el de Mustafa, que cruzó exactamente 4 días antes de que habláramos con él, porque su mujer había dado a luz a su 6º hijo en uno de los campos al otro lado de la frontera con Turquía, pero ya en el lado sirio. Las autoridades turcas, en un caso así, porque el niño nació con muchos problemas, permitía que pudiera cruzar acompañado de una persona. Su madre, obviamente, que sería la más necesitada, porque también después del parto presentaba problemas, no pudo acompañar a su hijo recién nacido. Fue su padre el que le pudo acompañar. El bebé, cuando hablamos con Mustafa, estaba en un hospital de Gaziantep, donde iba a permanecer hasta que al menos alcanzara 5 kilos de peso. Su padre estaba en Kilis y la madre, con el resto de la familia, 5 hijos e hijas, estaba en uno de los campos al otro lado de Siria. Es decir, hemos recabado testimonios realmente duros que muestran la situación, por una parte, de estas personas en el lado turco, digamos en Turquía, pero también que retratan perfectamente el caos y la desolación y la situación de peligro por la que viven centenares de miles de desplazados que están en el lado sirio. Para que os hagáis una idea, Kilis está situada más o menos a la altura de Alepo. Conocéis cuál es la situación en Alepo, y esos ataques desde diferentes posiciones están provocando, al menos, que solo en esa zona haya unas 200.000 personas desplazadas.
y atrapadas en ese lado porque la frontera está absolutamente cerrada, y eso es, en nuestra opinión, un crimen, porque todas esas personas están sujetas y son objeto de ataques y de bombardeos, y en unas condiciones tanto para pernoctar como de salud o de comida, pues realmente nefastas. El objetivo declarado es que nadie entre en Turquía, y la consecuencia, como decía, es que hay centenares de miles de personas atrapadas ahora mismo en esa zona. En la frontera, aunque está cerrada y a pesar de ello, pues las personas refugiadas intentan entrar, Turquía está tomando todas las medidas que tiene a su alcance, incluido el disparar a estas personas para que no puedan entrar. La situación de los campos en la frontera es de extremo peligro, y la sensación de todos ellos, además de indignación, es de absoluto abandono. Gracias. Me pregunto, ¿cuál es la reacción a esa afirmación reiterada por parte de la Comisión Europea de que el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía es jurídicamente legal y que además cumple tanto el derecho internacional como el europeo? Gracias. En la comisión fue ayer precisamente un debate que celebramos. Tuvimos una opinión de los servicios jurídicos, qué tipo de acuerdo es este y cómo hay que considerarlo. Y se nos dijo que se trata de se ha primero calificado de acuerdo internacional, ahora se dice que es simplemente una declaración. Todo esto un poco con la intención de dejar al Parlamento al margen, de excluirnos. Nosotros ponemos en duda, y esto quizás lo mencione Marina, hay un dictamen en España en el sentido de que es un acuerdo que contraviene el derecho comunitario de la Unión Europea y también viola otros convenios. Nosotros pensamos que este acuerdo es un acuerdo sucio. Reivindicamos que se ponga fin a este acuerdo y que dentro de la Unión Europea se estudie seriamente cómo ofrecer una ayuda a las personas que realmente necesitan nuestra ayuda, y esto pasa por canales de entrada legal a la Unión Europea. No nos olvidemos de los trenes especiales que llegaban a Alemania, pero hay diferentes alternativas para prestar ayuda y tenemos que hablar sobre esas cuestiones. Vamos a tratar de luchar en contra de este acuerdo, en particular para que no se considere a Turquía un país seguro, tercer país seguro, porque además no es el caso. Y pienso que los derechos humanos no se pueden echar por la borda. La Unión Europea considera que es uno de nuestros valores y nosotros lo vemos así. Este no es solo un acuerdo absolutamente cruel y inhumano, sino que además es un acuerdo ilegal. Y es un acuerdo ilegal porque consideramos que incumple la Convención de Ginebra, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Carta Social Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, los propios tratados de la Unión Europea e incluso, yo diría, que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y constituciones de los Estados miembros. Y por eso, de hecho, nosotras en el Estado español hemos puesto una querella al presidente en funciones, Mariano Rajoy, por haber firmado este acuerdo, porque entendemos que es un acuerdo ilegal. Y luego, por otra parte, insistimos, también es ilegal porque sobre todo el acuerdo se basa en considerar a Turquía un país seguro cuando Turquía no es un país seguro, y creo que lo que hemos contado aquí lo demuestra. Primero, porque no se puede excluir a todas unas nacionalidades de la petición de asilo por ser de una nacionalidad concreta, sino que las peticiones de asilo se supone que se tienen que revisar de manera individual, pero se excluye de la posibilidad de pedir asilo a todos aquellos y aquellas que no sean de Siria. Segundo, no es seguro por la situación de explotación y de falta de condiciones en las que están viviendo los sirios y las sirias. No es seguro por la violencia en las fronteras que estaba comentando Josu, y no es seguro tampoco por la falta de libertad de expresión, manifestación. Sabemos que hay periodistas encarcelados en Turquía y, por tanto, todo esto hace que el acuerdo Unión Europea-Turquía no sea un acuerdo, desde nuestro punto de vista, no sea un acuerdo legal. Un acuerdo que acepta o financia las condiciones de prisión que hemos observado, incluyendo a mujeres con hijas por el único delito, con todas las comillas del mundo, de querer salvar el futuro
de sus hijas es ilegal, es sucio, es inmoral, por supuesto es inaceptable para nosotros. Ayer seguí la comisión LIBE y es impresionante ver cómo hemos visto que Europa ha ido pasando todo esto en el silencio. Ahora se habla de acuerdo, pero ayer se hablaba de declaración no vinculante. Empezamos con un acuerdo y hemos llegado a una declaración no vinculante para que el Parlamento no pueda decir nada. Y ahora ustedes dicen que trabajan para buscar soluciones. A mí lo que me impresiona es todo esto. Cómo Europa ha hecho esto, cómo se ha podido encontrar estratagemas para llegar a decisiones que al final de cuentas no son democráticas. Así que mi pregunta es, ¿ustedes creen que el Parlamento tiene margen para hacer también su estratagema, su combinación para poder intervenir? Gracias. Yo creo que tenemos que decidir ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de los países de origen seguros. Este es un tema en el que hay que clasificar a Turquía como país no seguro. Hay grandes resistencias. Por ejemplo, en el PPE y en el SR están en contra y tampoco hay mucho entusiasmo en los demás grupos políticos. También se trata de la facilitación de visados para Turquía, la liberalización de visados. Esto también lo vemos con ojos críticos. Ayer se habló. Hay ciertos temas que deben decidirse y resolverse, pero ese acuerdo que ahora se denomina declaración, pues esto nunca se ha sometido a votación alguna. Esto naturalmente carece de cualquier tipo de carácter democrático. Esto no lo ha decidido nadie más que un puñado de jefes de Estado y de gobierno. A la cabeza de ellos la canciller alemana y el primer ministro turco. Por tanto, si lo vemos en estos términos, es un procedimiento antidemocrático y tendremos, bueno, es que justamente es un escándalo el que no se permita la codecisión del Parlamento Europeo. Sí, realmente lo que han hecho es una artimaña, una estratagema, ¿no? El hecho de cambiarle el nombre, de llamarlo acuerdo a llamarlo declaración, pero aún así nosotras hemos estado consultando con gabinetes jurídicos y lo que está claro es que da igual el nombre, lo que cuenta es las consecuencias prácticas que está teniendo este acuerdo, esta declaración o como lo quieran llamar. Al final lo que se tiene que juzgar, lo que se tiene que denunciar son las consecuencias y da igual el cómo se llame, ¿no? Aunque es cierto que ellos lo están intentando utilizar como estratagema. Desde el Parlamento sí podemos hacer. Hay un artículo en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el 263, que dice que el Parlamento Europeo puede llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cualquier acto del Consejo de la Unión Europea. Entendemos que el Parlamento Europeo debería denunciar este acuerdo, esta declaración del Consejo, que tenemos capacidad para hacerlo y entonces estamos instando a que haya una mayoría en el Parlamento para que podamos denunciar este acuerdo. El problema es que en esta cuestión, como habitualmente, pues conservadores, liberales, socialdemócratas, pues parece que vuelven a estar bastante de acuerdo en que la Unión Europea pueda externalizar las fronteras y pueda vender o comprar las obligaciones internacionales y los derechos humanos. Sí, sería un Parlamento Europeo mucho más sano si fuera capaz de concretar las estrategias y estratagemas para poder driblar o esquivar las consecuencias de este acuerdo, ¿no? Como comentaba Marina. Yo creo que la sociedad es la que va a impulsar o a provocar que las instituciones hagan políticas realmente acordes a lo que se espera de ellas y acordes a una ecuación muy sencilla, todos los derechos para todas las personas, y eso es algo que hoy no se cumple. A mí me gustaría realizar un llamamiento a la ciudadanía realmente para que empuje y obligue a sus gobiernos a cambiar sus
sus políticas. Al final, aquí de lo que se trata es del tipo de sociedad que queremos tener y, desde luego, para nosotras no es esta la sociedad ni el tipo de sociedad que queremos. Aspiramos a una sociedad mucho más sana, progresista, justa, equitativa que lo que nos están vendiendo e imponiendo.